Buenos días, mi nombre es Salvador Clavijo y yo les voy a hablar sobre lo que es la convención, la compraventa y el arrendamiento en el ámbito del derecho civil y el derecho romano. Desde los tiempos de Justiniano, donde fue llamado el ortodoxo en aquella época del derecho romano, encontramos el vocablo contractus, el cual tiene el significado de convención, que iba destinado a tener obligaciones. De hecho, para la creación de una convención era necesario de una prestación con anterior. De ahí es que viene la diferencia entre lo que es un contrato y un pacto. Pero antes debemos detenernos a ver cuál es el verdadero significado de lo que es la convención. En el derecho romano se veía con sus demás expresiones, que es el pacto y la convención, el contrato se veía como todo lo que estaba regido con el derecho civil y que iba destinado a tener obligaciones. Por otro lado, el pacto, no entraba en esta categoría y además no estaba previsto en lo que es la causa, la acción y el nombre. Desde fines de la República se clasificaron 4 tipos de contratos, los cuales tenemos los contratos formales, donde estos iban acompañados de palabras solemnes, los contratos literales, donde estos exigían las menciones escritas, los contratos no formales, donde esto solamente se permitía el acuerdo entre las partes, y por último el contrato solo consensuado, donde se decía imperfecto cuando se hacía la entrega de la cosa. En los vicios del consentimiento o del contrato encontramos el error, donde esto era una falsa apreciación de la realidad por el sujeto de derecho. El error está clasificado en 2 tipos, el cual tenemos el error de derecho y el error de hecho. El error de derecho recae en las circunstancias, la existencia, los efectos y las consecuencias de una norma jurídica. El error de hecho recae en las circunstancias fácticas, donde afectaba el contrato de nulidad sintomática. Luego tenemos el dolo, donde el dolo es las maquinaciones intencionales de parte de una de las partes para que la contraparte haga decisión de un contrato. Y por último tenemos la violencia, donde esta es una coacción, ya puede ser de tipo física y de tipo moral, para que una de las partes decida un contrato. Tenemos el contrato de compraventa, donde está definido como un contrato consensual, donde una persona se obliga, o una persona llamada vendedor se obliga a darle la posesión de una cosa a una persona llamada comprador y a pagar el precio determinado que le ponga el vendedor. Los elementos esenciales de la compraventa tenemos el consentimiento de las partes, donde esto es un pilar fundamental ya para la obligatoriedad, para la creación de las obligaciones. Después tenemos la cosa u objeto vendido, donde esta cosa tiene que entrar en el patrimonio de los particulares y además esta también se pueden vender cosas ajenas, es decir, porque vender cosas ajenas no le impide al vendedor obligar al comprador sobre dicha cosa. Además, no era necesario la existencia de la cosa como tal, simplemente bastaba con que se esperara que exista para poder celebrar el contrato de compraventa. Luego tenemos el precio, donde debía ser una cifra determinada y estaba dividido en 3 partes. Tenemos que el precio debía ser cierto, real o justo. Cuando decimos cierto es que debía ser una cifra determinada, una cifra concisa. Cuando hablamos de real, como bien su nombre lo dice, debía ser real, no debía ser una cifra simulada, ya que si no el contrato iba a ser nulo. Y por último, cuando nos referimos a justo, nos referimos a que debía tener criterio de proporcionalidad. Esto para que a la hora de colocar el precio a la cosa, no fuera ni muy inferior a lo que vale realmente, ni tampoco fuera muy inferior al precio real de la cosa. En las obligaciones del comprador tenemos pagar la cosa, pagar el precio determinado que le puso el vendedor y los intereses del día, y reembolsar al vendedor. Con esto nos referimos a que el comprador debe reembolsar al vendedor todos los pagos, todas las circunstancias que él utilizó para la conservación de la cosa, una vez que se haya aplicado el contrato hasta la entrega de la cosa. A la hora de hablar de quién debe tomar cuál de las 2 partes, o el vendedor o el comprador, del riesgo de las cosas, debemos limitarnos a definir los siguientes conceptos, las cuales son la venta pura, simple o a término. Esto dice que cuando se está haciendo el contrato, el momento de la conclusión del contrato, la realización, si la cosa se llega a deteriorar o se llegara a perder, el que asumirá los riesgos será el comprador, que deberá pagar el precio por ello. Y por último tenemos la venta condicional, donde si la venta es suspensiva, esto tardará el nacimiento de las obligaciones y todos los efectos que puedan salir del contrato. En las obligaciones del vendedor tenemos entregar la cosa, donde una de sus principales obligaciones no era entregar la propiedad de la cosa, pero sí debía procurar por la posesión de la cosa duradera y pacífica.
y obviamente despojarse de todos los derechos que tenía el vendedor al entregarle la cosa. La garantía de evicción, donde esto se suponía o quería decir que como el comprador no tenía la propiedad de la cosa, sino que simplemente tenía la posesión de la cosa como tal, este podía tener el riesgo de que terceras personas le hicieran una acción reivindicatoria y así le pudieran quitar la posesión de la cosa. En caso de que esto pudiera suceder, el comprador pudiera actuar sobre el vendedor y exigirle una indemnización correspondiente. Y por último tenemos los vicios ocultos los vicios ocultos de la cosa, donde esto se trata de los efectos ocultos que tiene la cosa, que a la hora de entregarla, a la hora de venderla, pueden disminuir su valor. La acción reivindicatoria busca como principal función terminar el contrato y dejar la venta fijada. Esto solamente buscaba la disminución del precio. A la hora de nombrar los requisitos que se necesitan para el cumplimiento de la acción edilicia, se necesitan estos tres requisitos, los cuales son que la evicción sea grave, es decir, de tal naturaleza que no se pueda utilizar la cosa para lo que realmente fue adquirida, lo que es el vicio oculto, porque se presumía que si estaba a la vista, el comprador debía saberlo, y que ésta se hiciera con anterioridad de la creación del contrato o de la celebración del contrato. Ahora tenemos el contrato de arrendamiento, donde este contrato dicta que este es un contrato donde una persona se obliga a darle el goce temporal de una cosa, es decir, sobre un tiempo determinado, hacia otra persona, y a pagarle una remuneración de dinero correspondiente, el cual se llamaba merce. El arrendamiento estaba dividido en tres clases, cual teníamos el arrendamiento de cosas, el de servicio y el de obra. El arrendamiento de cosas habla donde una persona llamada arrendador obligaba o le daba el goce de una cosa hacia otra persona que se llamaba arrendatario, esto sobre un tiempo determinado claramente, y esta era una remuneración de dinero. El arrendamiento de servicios, donde tenemos una persona llamada trabajador o locutor, donde éste ofrecía un cierto servicio hacia otra persona llamada conductor, y darle una remuneración de dinero correspondiente. Y por último tenemos el arrendamiento de obra, donde una persona se puede ofrecer a hacer una obra, ya puede ser una obra hacia otra persona, ya podría ser la construcción de una casa, la construcción de un edificio, entre otro tipo de cosas. Y obviamente la otra persona darle una remuneración de dinero correspondiente. En las obligaciones del locator tenemos como una de sus principales entregar la cosa. Es decir, una de las principales obligaciones del locator es darle la cosa, darle el goce temporal de la cosa, obviamente por un tiempo determinado, hacia el conductor o el arrendatario. Este se verá visto como el máximo tenedor de la cosa hasta un tiempo límite que está pactado en el contrato. Este responde hasta la culpa leve y también debe reembolsar al arrendatario. Con esto de que debe reembolsar al arrendatario se refiere a que debe reembolsar todas las mejoras y las construcciones que se le hizo a la cosa mediante hizo el uso de la cosa. Y el locator debe, de ser necesario, hacer las construcciones o las mejoras necesarias. En las obligaciones del conductor tenemos pagar el precio determinado, pagar los merces que puso el locator, restituir la cosa, como bien sabemos, que esto es un contrato de prestación, esto es un contrato hasta un tiempo límite, es decir, hasta cuando el contrato ya diga que hasta ahí llegó el tiempo de la prestación, el tiempo de la obligación, tendrá que restituir la cosa, devolver la cosa. Y por último, también responde a la culpa leve, solo que abstracto. La manera de que se pueda extinguir el contrato de arrendamiento son por decisión unilateral, ya sea del locator o del conductor, que se pierda la cosa. Esto podría ser por caso fortuito o fuerza mayor, por decisión de las partes, es decir, por el arrendatario o del arrendador. Tenemos el término. El término es un acontecimiento futuro y cierto, donde depende el cumplimiento o la extinción de las obligaciones. Está dividido en varias clases, el cual tenemos el término suspensivo, donde esto es un acontecimiento futuro y cierto, donde depende la exigibilidad de la obligación. Tenemos el término extintivo, donde esto es un acontecimiento futuro y cierto, donde depende la extinción de la obligación. El cierto, donde esto es un acontecimiento que se sabe que va a pasar y cuándo va a pasar. A diferencia de, por ejemplo, del término incierto, donde este término es un acontecimiento que se sabe que va a pasar, pero no se sabe en qué momento va a ocurrir. El judicial, que esto le impone el juez por falta de los estipulados. El término convencional, donde está constituido por las partes y tiene la libre de fijar esta modalidad. El legal, donde está constituido por la ley. El de derecho, donde se encarga de las denominaciones tales como la legal, la judicial, la convencional. Todas estas porque todas estas emanan de la mano de un legislador.
El término de gracia, donde este se encarga del cumplimiento de todas las obligaciones. El expreso, donde este está regidamente y directamente por la mano de un legislador o la ley. Y por último tenemos el tácito, donde este nace naturalmente de todo lo que tiene que ver con el contrato. Las maneras de caducación del término son dos. La primera que tenemos es que el deudor se hace insolvente o el acto propio disminuye las seguridades del acreedor. Esto a la hora de cumplir las obligaciones. La sociedad, donde tenemos que esto es un contrato consensual conformado por dos personas o más, donde éstas se obligan a hacer operaciones comunes con el fin de obtener ventajas económicas, donde al final todos los socios se benefician. Es necesario mencionar que para un buen funcionamiento de la sociedad es que todos los socios pongan por lo menos un bien común, ya que si uno de los socios se aprovecha de las ventajas de la sociedad sin ningún tipo de sacrificio, esto ya no estaríamos hablando de sociedad, sino que esto ya estaríamos hablando de una donación. Existen varios tipos de clases de sociedad, de las cuales tenemos las sociedades universales, donde estas están divididas en dos tipos, la totalidad de los socios y la totalidad de las ganancias. La sociedad Omnium Bonorum están caracterizadas, su principal característica era que todos los socios estaban comprometidos con poner todos sus bienes en común. Esa era su principal característica. Tenemos las sociedades particulares, donde en este caso el aporte de los socios estaba en objeto, en cosas determinadas, donde en esto se dividían en dos tipos, los cuales tenemos las Iunis Rei y las Alicius Regetiationi. Las Iunis Rei se determinaban a hacer operaciones en específico y donde los socios ponían en común el uso o la propiedad de una o varias cosas. A diferencia de la Alicius Regetiationi, donde están haciendo varias operaciones, pero todas de la misma serie, todas del mismo tipo. Las maneras de que se extinga la sociedad eran que la renuncia de alguno de los socios, la muerte de alguno de los socios o por simple acuerdo de disolver la sociedad. Ahora te podemos ver que ha cambiado algunas de las cosas sobre los derechos, sobre todo en los contratos, la compraventa, el arrendamiento en el derecho civil. Vamos a hacer una comparación. En el artículo 1133 del Código Civil venezolano establece que el contrato es lo que se ve toda convención que está destinada a tener obligaciones. Esta estaba dividida por clases, lo que es los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Cuando hablamos de un contrato unilateral, hablamos de que es un contrato donde una de las partes cumple las obligaciones. Y cuando hablamos de que el contrato es bilateral, es que las dos partes, o todas las partes que sean, todas cumplen las obligaciones. Hablamos de que el contrato es oneroso o es un título oneroso cuando una de las partes buscaba una ventaja mediante una actividad equivalente. Y por último decimos que el contrato era aleatorio, ya que a veces las partes, ya puede ser una o dos o todas, las que sean, buscaban esas ventajas, pero estos dependían de un hecho casual. Por eso es que se dice que es aleatorio. Los elementos esenciales del contrato encontramos, los cuales tenemos la capacidad, a esto se refiere a la capacidad que tienen todos los ciudadanos de poder hacer un contrato, excepto los que estén por la ley de no poder continuar el contrato, de no estar aptos para la realización de este contrato. El consentimiento, donde aquí se habla de las consecuencias, se hace más énfasis en las consecuencias que podemos cometer, ya puede ser el error, ya sea un error de hecho o un error o un error de derecho exigible, que nos las quiten por la violencia o que simplemente caigamos en el dolo. El objeto, donde el objeto debe ser lícito y debe ser un objeto determinado o determinable. Y por último tenemos la causa, donde esta causa también debe ser lícita. De no ser así, no cobrará ningún efecto. Cuando hablamos de que la causa no es lícita, nos referimos a que la causa va en contra de la ley. Por esto, a la hora de que la causa sea ilícita, no cobra ningún efecto en el momento del contrato. En el contrato de compra-venta, según el artículo 1474, se define como un contrato donde una persona llamada el vendedor se obliga a darle la propiedad de una cosa determinada, que puede ser mueble o inmueble, a una persona llamada comprador. Esto se diferencia mucho de la compraventa del derecho romano, ya que aquí no bastaba con solamente dar la posesión, sino que también se tenía que asegurar la propiedad de la cosa como tal. Estos estaban caracterizados por ser consensual. Esto es porque daban el dominio. Estos podían dar el dominio de las cosas solamente con el consentimiento de una de las partes. Se decía que era sinagmático por la reciprocidad que había entre el nacimiento de las obligaciones de las dos partes, es decir, del vendedor o del comprador. Nacían obligaciones recíprocamente. Y se dice que es oneroso por la reciprocidad que hay entre lo que es el precio y la cosa. Aquí nos referimos a lo que hablé anteriormente sobre lo que es el criterio de la proporcionalidad.
A la hora de hablar de algunas de las diferencias que tiene el derecho romano con el derecho civil, hablamos de la aplicación de la tradición y del saneamiento. Simplemente para verificar que se cumpla la tradición es necesario simplemente dar la posesión de la cosa, dar la posesión de la cosa al comprador como se hacía antes. Y el saneamiento, que son las cosas que le debía el vendedor al comprador, simplemente se dividían en dos partes, las cuales tenemos. Se le debía dar la posesión pacífica de la cosa y de los vicios ocultos o efectos de la misma. Y por último tenemos el arrendamiento, donde según el artículo 1581 del Código Civil establece que el arrendamiento es un contrato donde una persona se obliga a dar el goce temporal de una cosa determinada, una cosa determinada y hasta pagar un debido precio, una debida merced determinada. Este estaba caracterizado por ser un contrato bilateral. Porque cada vez cuando se creaba este contrato, cuando se hacía el contrato, ambas partes nacían obligaciones, ambas partes tenían obligaciones, el arrendador y el arrendatario. Se decía que era oneroso simplemente por su reciprocidad, ya que de ser gratuito, por ejemplo, no estaríamos hablando de un arrendamiento, estaríamos hablando de un contrato comodato. Se decía que era consensual porque nacían obligaciones recíprocas para los dados, para el arrendador y para el arrendatario. Se decía también que era de trato sucesivo porque esta extingue el tiempo. Como bien sabemos, esto es un contrato de prestación. Esto es un contrato hasta un tiempo límite. Es decir, que cuando el tiempo límite se acabe, cuando el tiempo del contrato llegue a su fin, se extingue con el tiempo, se acaba el arrendamiento. Y por último, se decía que era obligatorio porque no era traslativo de la propiedad. Cuando vamos a hablar de lo que es una cesión de arrendamiento, se habla de la cesión de lo que era un arrendatario en una tercera persona, la cual era llamada cesionario. En las causas de la extinción, de que podían extinguirse el arrendamiento, tenemos la expiración, es decir, el pacto límite, el tiempo límite del contrato, cuando se llega hasta ahí se acabó el contrato. La voluntad unilateral, a esto nos referimos a la voluntad unilateral de que puede ser del locator o del conductor. Tenemos la pérdida de la cosa, como le dije anteriormente, donde puede ser por caso fortuito o fuerza mayor. Y por último tenemos la resolución por incumplimiento. Gracias a esto podemos ver que se parecen todos estos contratos se parecen mucho, ya que el derecho romano ha sido el molde para la creación de estos contratos. Pero sí, con el surgir del tiempo, estos han ido evolucionando y mejorándose. Eso fue todo. Muchas gracias.